Bien, buenos días con todos, jóvenes. Vamos a continuar. Nuestro tema final, las circunstancias económicas que han convertido al ser humano en cosa o mercancía, ligado evidentemente a esta perspectiva del tráfico de personas esclavizadas en América Latina. Entonces, vamos con esta perspectiva. Estuvimos nosotros ya revisando esta consideración un poco de lo que es la esclavitud en general. Lo que vamos a ir puntualizando es estas circunstancias en las que se convierte el ser humano en cosa o mercancía. Hay dos circunstancias o momentos de la esclavitud. Uno, la de la edad antigua y otro, la del colonialismo. ¿Qué diferencia podrá existir entre una y otra? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál será la diferencia entre una y otra circunstancia de la esclavitud? ¿Será lo mismo? Ustedes pueden decir, bueno, la esclavitud es esclavitud sin más y no pasa nada. ¿O qué pasa? ¿Cuál es la circunstancia? ¿Qué opinan? ¿Qué creen ustedes? Que en ¿Cómo? la edad, que en la edad antigua ocurrió porque las personas querían trabajar, pero terminaron siendo explotadas y no siendo reconocidas por su trabajo, y en el colonialismo eran obligadas a trabajar. La imagen de la derecha, bueno, aunque un poco pixelada, pero demuestra la época egipcia de la construcción de los esclavos. Sabemos muy bien a través de la Biblia que un grupo, posteriormente será el grupo elegido y todas las situaciones, es propiamente un grupo esclavo. No creo que hayan querido ser esclavos en la época antigua tampoco, porque si ustedes ven, miren lo que se manifiesta en la imagen, voy a irlo puntualizando. ¿Sí? Cuando pixelada ya vamos a ver otras imágenes más claras. ¿Alguien más? ¿Cuál será la diferencia? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál será la diferencia? ¿Otra opinión? ¿O es lo mismo? Por ahí si dicen lo mismo es en la época antigua que en el colonialismo. ¿No? Vamos con la edad antigua. ¿Qué pasaba, por ejemplo, griegos, romanos, egipcios? Cuando llegaban a un territorio, lo conquistaban. En esa conquista, propiamente, se generaba, después de la lucha, un grupo de personas que pasaban a ser esclavos por la guerra. Sabemos muy bien que estos grupos de estas grandes civilizaciones eran conquistadoras y tenían la perspectiva expansionista. El momento que llegaban a un pueblo, imponían su criterio y tomaban a estas personas como esclavos de guerra. ¿Qué pasaba en el colonialismo, en cambio? En el colonialismo se dio un tráfico de personas esclavizadas. Se dio esta consideración de la izquierda a diferencia de lo que pasa en Egipto, de lo que pasa en Grecia o en Roma. No es que se llegó y se les esclavizó directamente a las personas por la guerra, sino que se trajo a personas esclavizadas de otros lugares. Se trajo a personas esclavizadas de África principalmente, apoyados en la perspectiva del triángulo del comercio, que ya vimos. Entre las circunstancias económicas, y no se olviden el título es circunstancias económicas que han convertido al ser humano en cosa o mercancía, que llevaron realmente a que el ser humano sea considerado como mercancía, está el colonialismo y sus características de la explotación de los recursos. La explotación de los recursos desde la fuerza del trabajo de las personas esclavizadas es la que realmente se va planteando
como una de las circunstancias económicas que da paso a considerar a estos seres humanos como cosas o mercancías. Como les decía, fomentados o apoyadas en el triángulo del comercio. ¿Cómo funcionaba esto del triángulo del comercio? No se olviden, vamos viendo quién me ayuda explicando esto del triángulo del comercio, aun cuando aquí ya está especificado, pero vamos sintetizándolo rápido para tener en cuenta cómo funcionaba esto del triángulo del comercio. De forma, Eh, vamos. Dicen, no me acuerdo qué países estaban unidos, pero en lo que me acuerdo es que un territorio le pasaba esclavos a otro y el otro le pasaba un tipo de material al que le dio los esclavos o sea, por los esclavos le dio los materiales y así entre los tres estados. Bueno, algo tenemos. África, América y Europa como continentes. ¿Alguien más? Otra definición así rápida. Vamos, sintetizando rápidamente el paso de esclavos. Vemos tres continentes, África, América y Europa. De Europa salen los productos como materia prima, son llevados a Europa, en Europa se los transforma, se los modifica, se convierten en tejidos, fusiles. Estos elementos son llevados a África, donde se los intercambia por esclavos al grupo de personas que generaban o que capturaban esclavos. Esos esclavos nuevamente son llevados a América para que trabajen en la producción de la materia prima. Y así sucesivamente. Es un eslabón tras otro, es decir, es un elemento tras otro. Dentro de esta consideración, entonces, ¿cuándo se les ve a las personas como mercancía? ¿Cuándo se da este proceso del triángulo comercial? ¿Por qué razón? Si vemos el azúcar, el algodón, el tabaco, son o se considera una mercancía que va a ser intercambiada por otros objetos, como fusiles o tejidos. Estos objetos van a ser intercambiados por lo que ellos consideraban objetos en esa época, personas esclavizadas. ¿Por qué? Porque están dentro del comercio en sí mismo. Entonces cambio un objeto por otro objeto que me va a servir. Y ahí va dándose en la acumulación de esta perspectiva, de estos elementos, de la explotación de los recursos, se les considera a las personas como objetos, como mercancía que puede ser intercambiada, no como perspectivas de personas. ¿Qué genera esto? Que exista una superioridad racial. En la época colonial se dio esta situación que se llaman las castas de la época colonial. ¿Qué es propiamente una casta? Es la herencia genética que tenemos en la mezcla de lo que ellos consideraban blancos, afros, indígenas y demás. Cada una de las mezclas va dando una casta. Vemos aquí un cuadro, es un cuadro mucho más extenso. Vamos a revisar un video sobre las castas. Pero al generarse la consideración de las personas como mercancía, se da una supuesta superioridad racial. Entonces vamos a ir revisando y por favor tengan en cuenta este pequeño video sobre las diferencias. En este video, lo que pueden ustedes observar, más allá de la pequeña cancioncita que espero que hayan ustedes visto de fondo, la cantidad de mezclas que existe, la cantidad de consideraciones dentro de la misma época colonial, que existen hasta algunos rasgos que ya son fuera de lo que se pueda catalogar realmente. Pero ¿por qué hacer este sistema de castas? Por tener una superioridad racial. Aquellos que estaban más cerca de los españoles, de los así llamados blancos, entonces tenían más privilegios que las castas inferiores.
No es lo mismo casta que clase, por ejemplo. La clase es a la cual nosotros pertenecemos por una cuestión económica. La casta es por herencia genética. Yo nací, como vemos aquí, un chino con una india, un salta atrás. Esta persona que tuvo esta mezcla se genera dentro de un mestizaje diferente. Al final, realmente los mismos españoles no distinguían entre un grupo y otro, pero le dieron esta connotación y le catalogaron para presuponer que existían superioridades raciales. Este elemento ha venido realmente generándose hasta considerar a las personas como que existen unas superiores a otras y sobre todo como mercancía. Entre las circunstancias realmente que generaron esta consideración de la mercancía a las personas como mercancía es la época colonial y su sistema. Las personas esclavizadas se las trató como un bien. Estas características aparecen en el devenir de lo que es propiamente el sistema económico capitalista, donde lo que se prioriza es propiamente el capital. Voy a ir explicando un poco esto porque estaremos nosotros hablando posteriormente de este tema, de lo que es el capitalismo. Voy a hacer un enunciado rápido. ¿Alguien ha escuchado el término capitalismo? ¿Qué quiere decir capitalismo? Jóvenes, vamos, que se nos va el tiempo. ¿Alguien ha escuchado o no? Creo que capitalismo era que solo piensa el gobierno en el bienestar de él y no del pueblo. No es tanto con el gobierno. El capitalismo es un sistema económico, social, no político. No es una postura política. Es principalmente económica y social. ¿En qué se basa? Principalmente en la acumulación de capital. ¿Qué es propiamente el capital? Es la cantidad de bienes que nosotros tenemos. No es dinero, son bienes, son cosas que nos permiten producir o cosas que vamos acumulando. Estos bienes sumados al trabajo, a la fuerza de trabajo que transforma, produce y cambian estos bienes. ¿Cuál es el problema con el capitalismo y por qué razón digo que esta consideración de mirar a las personas esclavizadas como bienes se basa en este sistema económico social? Porque el capitalismo podemos sintetizarlo de esta manera. Acá arriba está el capital, acá están los dueños del capital y acá abajo está el resto de las personas del pueblo. Por lo tanto, ¿qué van a priorizar? No son a las personas lo que se prioriza, sino a la acumulación de capital. Quien más capital acumule, entonces tendrá una mejor condición social, una mejor perspectiva de vida que el resto. Eso es propiamente el capitalismo como sistema. El momento que se va iniciando este modelo económico alrededor del mundo, realmente se va plasmando con la perspectiva de dividir la realidad en dos clases, los que son los dueños, los que tienen el dinero, los que tienen los bienes, los que poseen la fuerza de trabajo y el resto que son los trabajadores. Pero aún así, ni siquiera ellos están en la cima de la pirámide, está el capital en sí mismo, este elemento. Mientras más se acumulen bienes, entonces mejor supuestamente está la economía de una sociedad. Y los bienes son cualquier cosa. Entonces se comienza a considerar también a las personas como bienes que me permiten obtener capital, que me permiten obtener réditos, que posteriormente se convertirán en réditos monetarios. Esa es la postura. Ahora, ¿qué tiene todo esto que ver con el tema que estamos observando en la época
colonial, porque directamente para la época colonial, aun cuando no existía todavía el capitalismo, había un sistema que se llama mercantilismo, que es el principio del capitalismo, se fueron acumulando muchas cosas, materia prima, oro, plata, piedras preciosas en general. Esa acumulación fue generando capital, fue generando bienes. Y por consecuencia, quien más capital tenía, tenía más poder político también en la época. Por lo tanto, era importante que alguien trabaje las tierras en las cuales se estaba planteando toda esta perspectiva para obtener estos bienes. Y había que considerarlos dentro de los bienes. Entonces, las personas que comenzaron a trabajar de forma forzada en estos lugares, se les consideró, por lo tanto, parte del capital, parte de los bienes. No se distinguía como trabajadores. No eran personas que realmente podían considerarse como tal, como personas, sino como objetos que podían intercambiarse. Este intercambio de personas a través del triángulo de comercio, el principio del capitalismo, la acumulación en sí de los bienes fue generando todo este proceso de lo que es considerar al ser humano como cosa o mercancía, lo que presupone una superioridad racial. ¿Dónde se ha plasmado también esto de la superioridad racial? No es solo de la época colonial. Por ejemplo, en los campos de concentración nazi. Ahí vemos claramente la implementación de este criterio de superioridad racial que proviene desde la época colonial. Cuando se implementó la esclavitud como mercancía, se comenzaron a dar estos problemas que degeneraron para el siglo XX en la Segunda Guerra Mundial. Otro caso muy trágico, muy problemático para entender realmente la situación en la que se vivía ya no solo en la época colonial, sino en general durante el siglo XIX, ya después de la independencia, es el zoológico de humanos. Vemos ahí algunos indígenas exhibidos en un zoológico de Francia a finales del siglo XIX, en el contexto de la agitación de Europa de la época, y propiamente se les tenía en esta consideración, como si fueran objetos. Vamos a cerrar, vamos a ir cerrando esta clase revisando otro video más. ¿Qué quiero para este video, por favor? Saquen un análisis crítico sobre el zoológico de humanos. ¿Qué criticarían a esta postura? Ahí le podemos poner un rato pausa para... ¿Qué opinan? ¿Qué dicen de esto? Que son circunstancias que creemos que se quedó en la época colonial desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, pero que en realidad vemos que en el siglo XX también existieron estas situaciones. ¿Qué opinan? Algunas opiniones y con eso vamos cerrando esta clase. ¿Qué creen ustedes? O sea, dicen, desde mi punto de vista, yo opino que está mal, pues porque todos somos personas y todos tenemos sentimientos, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, su punto de vista, muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más? Opinen, por favor, sobre este tema que nos compete, creo yo, a todos y que no ha sido fácil de ir conllevando en la realidad, que todavía hay muchas cosas por superar, por mejorar. ¿Qué me dicen en cuanto a esta perspectiva? Vamos aquí observando. Opinen, jóvenes. La idea es que den su criterio, no que yo les esté preguntando individualmente. Opinen en los minutos que nos quedan. ¿Qué creen? Tengo que preguntarles yo, si no. ¿Qué me dice Ámbar, Córdoba?
Cuénteme, ¿qué opina? Oye, allá hay jóvenes, si les pido una opinión, no comentamos. Vamos, se nos va el tiempo. ¿Sí está Ámbar por ahí? Diga sí, por lo menos aquí estoy. No, Daniela Zárate. Justo a mí me toca, dice. Ahí ya le vi. ¿Qué opina? Mm, A mí me parece mal eso, tanto en los animales como en los humanos, porque todos tenemos sentimientos, pero en los humanos más porque no van a poner a los humanos en un espectáculo y lo peor es que la gente lo disfrutaba, por eso habrían más. Ya, bueno, opiniones importantes. Vamos también, bueno, ya vamos a ir cerrando, tomo lista y Carrera, ahí, Len. Carrera está ahí. Sí, Lice. Vamos, con su última opinión nos vamos. Pina. Rápido, que se nos va el tiempo, por favor. ¿Sobre qué, Lice? ¿Cómo sobre qué? De lo que está viendo en la imagen, por Dios. De lo que vio en el video. ¿Qué opina? Rápido, que se nos va el tiempo. Por eso no tenemos tiempo después. Opine, rápido, vamos. Su criterio. Pero Valeria, puede, y de ahí. Vamos. tal vez que, o sea, en esos tiempos, los que iban allá a traer las personas de África querían tal vez mostrar para los que vivían en zonas europeas la forma para ellos tal vez desagradable en la que vivían. Y como que quería también burlarse o no sé, tal ¿Ya? vez disfrutar de eso. Ya, bueno, hay varios elementos. Algunos disfrutaban de eso, otros supuestamente les veían como que fuera una civilización que no ha avanzado en el tiempo, que era uno de los principales preceptos de esta perspectiva, como que se hubieran quedado en el tiempo cuando en realidad tenían otra forma de entender el mundo. Bueno, jóvenes, aunque no se olviden, traten de ir generando opiniones frente a estas perspectivas. Vamos a ir cerrando el video.